¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo andás? Bien, muy Buen bien. día también para toda la gente que nos está escuchando. Bueno, cuéntenos, pónganos en situación, ¿cuál fue esa situación que le tocó atender en donde una persona estaba siendo, ¿cómo diría?, destratada por la obra social provincial en cuanto a los derechos que le corresponden y cómo la burocracia siguió afectando, digamos, el atender ese tipo de derechos, Moira? Mira, te comento y te corrijo, A digamos, ver, la cronología de los hechos. Porque el tema es esto está en el marco de un amparo, digamos, con cuestiones que están relatadas, que son similares a los otros amparos que están presentados en todo el país, no solamente en la provincia de Río Negro contra la eh, obra social provincial, porque es algo que se repite absolutamente en todo el país, que es esta cuestión de los amparos de salud que crecen de manera permanente. Digamos que es una problemática ya, digamos, de lo que es el derecho a la salud, el derecho de protección de las personas con discapacidad. Es una problemática que está como muy vigente, este tema de por qué resolver a través de amparos cuestiones que se tienen que resolver de manera automática. Eh, entonces no es una problemática local y no es una problemática que tampoco afecte solamente este caso concreto, sino que es un reflejo de lo que ocurre en general en muchísimas situaciones. En el marco de ese amparo, que han habido como bastantes cuestiones de, bueno, la sentencia dice tal cosa, la sentencia es del 2015, la sentencia dice tal cosa, y la persona viene a reclamar, dice, voy con la sentencia y me dicen que eso no corresponde, por favor le pido a través del juzgado a la obra social que cumpla, digamos, ya veníamos con distintas cuestiones que se habían dado a lo largo del tiempo. Hemos tenido como audiencias fijadas, fijamos desde el juzgado, para conversar, digamos, y limar asperezas, para que no todo sea cuestión de mando los papeles a la obra social desde el juzgado, porque esas son cuestiones que demoran y hay temas que hay que resolver de manera urgente. Entonces, bueno, en el marco de 2, 3 audiencias más o menos que tuvimos en ese tiempo, lo que surgió, algo que conocía, podríamos decirle que yo lo conocía de la calle, porque son comentarios generales que se escuchan, es la cantidad de trámites que se le exige a la gente cuando tiene que hacer trámites recurrentes, ¿no? Este tema de la discapacidad es un tema que genera la necesidad en la persona que es beneficiaria de generar trámites recurrentes, donde sabes que todos los meses tenés que ir para autorizar esto, para autorizar lo otro, para un reintegro, para no sé qué, digamos. La gente es como esclava, digamos, del servicio y es, como se llama, cliente frecuente, podríamos decirlo, de la obra social, a diferencia de alguna persona que esporádicamente tiene que hacerse algún tipo de tratamiento. Las personas con enfermedades crónicas también están en la misma situación. Entonces, en esta cuestión de ir constantemente, lo que surge, una de las cosas que surgen evidentes de la audiencia, en la audiencia, digamos, es qué tipo de trámites son los que a esta persona, a esta mamá, con relación a su hijo, le obligaban a hacer. Entonces, una de las cosas que surgían, que le obligaban a hacer en forma reiterada, cada 6 meses, que me parecía como demasiado corto tiempo, y más en algo que se sabía que no era reversible, es realizar todos los trámites de nuevo para confirmar administrativamente a través de los papeles la existencia de la discapacidad, digamos, cuáles eran los problemas que provocaban esa discapacidad y además los tratamientos, digamos, con cuestiones crónicas, que sabemos que hay cuestiones que no son modificables y que esas cuestiones modificables, digamos, pueden llegar a tener mínimos tratamientos que se van modificando, pero quizás en plazos más largos y no en plazos tan cortos, digamos. Hay algunas cuestiones que van a ser crónicas y hay algunas cuestiones que van a tener mínimas modificaciones. Y realizar estos trámites cada 6 meses implica un desgaste para esa persona con discapacidad que tiene que ir quizás innecesariamente y para la a familia. turnos médicos. Innecesariamente. La persona que tiene, digamos, un chico con discapacidad, un chico, una chica con discapacidad, hoy en día, con el tema de las terapias, son personas que van de manera constante, digamos, que no van a la clase de básquet, no van a la clase de fútbol, van a las terapias que tienen que realizar, que son 2, 3, 4, 5 veces por semana. Entonces, hay un desgaste constante de ese, principalmente cuando hablamos de chicos y chicas.
en cuanto a el tiempo que ocupan de su vida para realizar actividades terapéuticas, ¿no? Del marco de la salud. Entonces, si a eso le tenemos que sumar que aparte tienen que ir de manera innecesaria a cubrir un montón de turnos médicos para volver a tener un certificado, digamos, una constancia que dice, tenés tal discapacidad, para que le vuelvan a firmar todo, que ya lo sabíamos desde el primer día, esto es una intromisión en todo lo que tiene que ver con sus derechos, ¿no? Nosotros lo que nos tenemos que posicionar, digamos, lo que yo pienso cuando trabajo todo este tipo de cosas, que es obviamente obligación por parte de mi trabajo y además es por mi formación, que son las cosas que tengo permanentemente en mente cuando veo este tipo de cuestiones, es cuáles son los derechos en juego. Entonces, los derechos en juego yo tengo que pensar, estoy hablando de un nena que es menor de edad. El primer derecho que se me ocurre es qué es lo que nos enseña la Convención sobre los Derechos del Niño, sobre lo que es la protección de la persona menor de edad. Entonces, en ese marco, lo que yo le tengo que garantizar a un chico, obviamente, sí es el derecho a la salud. Lo que pasa que no tiene que ser una recarga innecesaria ese derecho a la salud, como es esto, exigir turnos médicos que no se requieren. Por otra parte, el derecho a la recreación. Por otra parte, también el derecho al disfrute de ese tiempo de recreación con su familia. Entonces ahí entra también cómo esta familia, este núcleo familiar cercano interactúa con los entes administrativos. Si una mamá me está diciendo que para autorizar una receta tiene que ir 7 veces al IPROS porque o no se la autorizan o no hay turnos o se la autorizan mal y tiene que volver por una receta de un remedio que tiene que solucionar de manera inminente, porque quizás es algo que lo necesita tomar de manera inminente, esa madre está destinando un tiempo de disfrute con su hijo que lo tiene que destinar no a hacer trámites en la obra social. Entonces, fíjense ahí. Moira, y esa, digamos, ese exceso de burocracia, ese exceso en cuanto a las exigencias de la propia obra social, ¿tiene que ver por el desconocimiento de sus actores o tiene que ver con decisiones políticas o institucionales tomadas hacia adentro de la Eso, organización? ¿Cuál eso es la tiene que evaluación? ver con decisiones políticas internas. No es solamente el IPROS, esto. Esto, digamos, la gente que está escuchando, que seguramente allá en Neuquén es poca la gente que puede llegar a estar afiliada al IPROS, lo deben vivir con otras obras sociales también. Y con las prepagas también. Entonces, esto es una decisión política interna. Y estas decisiones políticas internas, en una conversación que tuve en esas audiencias con el director del área de discapacidad de la obra social, es lo que yo le dije, le digo, esto es lo que ustedes tienen que revisar. ¿Por qué? Yo te estaba hablando recién de la Convención sobre los Derechos del Niño, pero también tenemos, por otro lado, la protección de las personas con discapacidad. Entonces, la Convención de las Personas con Discapacidad, que dan derechos sin importar las edades a las personas con discapacidad, digamos que se junta con lo que es la protección especial de los derechos del niño en este caso, lo que nos dice es lo mismo también. Digamos, la persona tiene el derecho a la salud, tiene que tener los beneficios propios del derecho a la salud, pero de una manera razonable también, permitiéndole que viva la vida, además de tener, digamos, su vida dedicada a la atención de su salud, porque eso también es importante para la persona. Y además, lo que dice esta convención, digamos, uno de los principios generales de esta convención de protección de los derechos de las personas con discapacidad, es que la discapacidad, desde el análisis social de lo que es la discapacidad, la vamos a advertir por las barreras que pone la sociedad a las personas con discapacidad y que esas barreras son las que le impiden a la persona con discapacidad desenvolverse en la sociedad de una manera como se desenvuelve tanta otra gente. Entonces, por eso habla del tema de las barreras, es como un tema importante y recurrente que vamos a ver cuando vemos el tema de qué explica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces yo lo que le digo acá a la obra social, que es lo que le dije en la audiencia y se lo puse por escrito, es esta situación de realizar trámites recurrentes son barreras que impiden el goce de los derechos de estas personas.
porque los derechos no es solamente el derecho a que sí, vas al médico, sino que hay un montón de cosas. Además le tenemos que agregar los costos. Y una pregunta final, porque me están corriendo acá con el tiempo. Sí, El punto es, este pronunciamiento en el caso del juzgado que conducís, ¿es sí. de acatar una disposición judicial o también tiene alguna carga sancionatoria por no hacerlo? La carga sancionatoria le hemos puesto multas y esas cosas sabemos que son difíciles que funcionen. Entonces, como lo último de este expediente era que la persona va a la obra social y había como una cuestión de no sabemos qué es lo que pasa en Viedma porque acá estamos en Roca y hay información que no tenemos, entonces seguimos pidiendo cosas como si no existiera ni el amparo ni nada. Lo que yo decidí fue informemos a cada persona que trabaja en el lugar para que nadie pueda decir, no conozco la situación. Entonces también sacar trabas Claro. desde ese punto de vista. Eso fue como lo innovador, digamos, de esta resolución.